Bienvenidos al Ser Misionero, un programa que nos invita a repensar nuestra historia y nuestra cultura en busca de aquello que nos identifica como pueblo soberano. Hoy vamos a ver el surgimiento de uno de los pilares del ser misionero, la autonomía. ¿Cómo es que surge este concepto y cómo lo resignificaron los guaraníes? En definitiva, fueron ellos los que nos legaron este ideal de soberanía que hoy perdura y es una marca identitaria de los misioneros. El concepto de autonomía remite a dos dimensiones, una individual y otra colectiva, pero ambas íntimamente relacionadas. Por un lado, la autonomía es la facultad que tiene el individuo para poder obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de los otros. Por otro lado, refleja a un territorio con capacidades de autogobierno especiales al margen del gobierno central y con competencias específicas para decidir sobre su territorio y su población. Como vemos, en definitiva, la autonomía es la libertad que tenemos, tanto los individuos como los estados, para gobernarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos gobernamos? Por la autoridad que representa la soberanía, en nuestro caso, a través de la soberanía popular. O sea, que la autoridad emana del pueblo, que es el que delega al gobierno sus representantes. Los guaraníes tuvieron una práctica política y social enmarcada en los conceptos de autonomía y soberanía, por más que nunca lo plantearan en esos términos. Desde el momento de la irrupción de la conquista, los guaraníes defendieron con ahínco su territorio y la posibilidad de gobernarse a sí mismos, enmarcado a través de un fenómeno que podríamos denominar como el de la triple resistencia: la resistencia ante los conquistadores españoles, la resistencia ante los conquistadores portugueses y también la resistencia ante los padres de la Compañía de Jesús. Con los españoles en un principio los guaraníes tuvieron una buena relación, incluso llegaron a casar a sus hijas y sus sobrinas con los conquistadores para establecer relaciones de parentesco, pero esta relación pronto se cortó a partir de la imposición que hicieron los españoles para que fueran incorporados los guaraníes al sistema de encomienda. ¿Qué era la encomienda? La apropiación de la fuerza del trabajo de los guaraníes y para que trabajaran al servicio de los conquistadores. La resistencia de los guaraníes se manifestó en el abandono justamente de los puestos de trabajo y en el quiebre de las relaciones de reciprocidad que le garantizaban a los españoles el suministro de alimentos, materiales y fuerza de trabajo. Sin ello, los conquistadores debieron buscar sus propias formas de abastecimiento y dejar de lado la pretensión de dominar a los guaraníes. La resistencia contra la Compañía de Jesús se expresó en la figura de uno de los jesuitas más famosos que hubo en la época. Me estoy refiriendo a Roque González de Santa Cruz. Este jesuita había nacido en Asunción y tenía un amplio conocimiento tanto de la región como del idioma guaraní. Roque González fue enviado a la región del Uruguay para misionar en una zona bastante conflictiva, en donde una serie de caciques y líderes espirituales, denominados caraí por los guaraníes y hechiceros por los jesuitas, habían ofrecido una importante resistencia. Uno de estos líderes espirituales, quizás el más conocido, fue Ñezú, quien fue el responsable de organizar justamente la resistencia contra los jesuitas. Hay que entender a Roque González y a Ñezú como contracaras, como partes de esta historia. Eran dos personajes que estaban pugnando por lo mismo: convencer a los guaraníes de que su verdad era la mejor para ellos. El jesuita, mediante la palabra del Evangelio; el guaraní, afirmándose en los saberes ancestrales del pueblo nativo. No se trata de ver quién era bueno o quién era malo, sino de comprender que cada uno actuaba según la cosmovisión que tenía en la época. Ñezú organizó y el 15 de noviembre de 1628 atacó el pueblo de Caaró, en donde Roque González intentaba efectuar una nueva reducción. Atacaron al padre y le dieron muerte en lo que se conoce como los mártires del Caaró, ya que además de Roque González fueron asesinados otros padres de la Compañía de Jesús. La tercera resistencia fue la más importante y fue la que permitió establecer la alianza entre los jesuitas y los guaraníes, que se sustentó en dos pilares fundamentales. Por un lado, la garantía de que los nativos no serían encomendados y por otro lado, que sus territorios no serían ocupados por el hombre blanco. Esta alianza se hizo fundamentalmente para enfrentar el gran peligro que tuvieron las reducciones jesuíticas, los ataques de los bandeirantes. Estos cazadores de esclavos ya habían obligado a la mudanza de los pueblos del Guairá en la década de 1630 y ahora habían emprendido una nueva serie de ataques sobre los pueblos ubicados al oriente y al occidente del río Uruguay.
Solo entre 1628 y 1641 partieron de San Pablo 7 grandes bandeiras. La última de estas bandeiras, en 1641, estuvo integrada por entre 400 y 600 paulistas, acompañados por 2.500 tupíes a bordo de 300 canoas. Ellos se acercaron por el río Uruguay hasta la desembocadura del arroyo Mbororé, en cercanías de la localidad de Panambí. Allí los jesuitas habían reunido a unos 4.000 guerreros de toda la zona al mando de 2 líderes guaraníes, Ignacio Aviarú y Nicolás Ñenguirú. Ellos estaban acompañados por 3 padres de la compañía, Domingo Torres, Juan Cárdenas y Antonio Bernal. Las tropas se dividieron en remeros, flecheros y fusileros artilleros, los que iban en unas balsas construidas a partir de la unión de varias canoas y en las que se colocaban cañones de tacuara que permitían efectuar 2 o 3 disparos como mucho. Lo cierto es que el 11 de marzo de ese año 1641 comenzó el célebre combate de Mbororé, que tuvo un primer choque a la altura del arroyo Acaraguá y que luego se extendió por todo el río Uruguay. A caer la tarde, los guaraníes dominaban el río y los bandeirantes tuvieron que replegarse sobre la costa en una posición favorable. Al día siguiente, 3.000 guaraníes cargaron sobre la empalizada, a la que sometieron a una incesante lluvia de flechas, pedradas y disparos. Así, durante casi una semana estuvo el combate hasta que finalmente los bandeirantes pudieron despegarse y retornar a San Pablo sin los esclavos que habían ido a buscar a la región del Uruguay. Con la victoria de Mbororé, la batalla de la soberanía, los guaraníes y los jesuitas garantizaron la autonomía y la soberanía de las misiones. Durante más de un siglo desarrollaron en esta región del planeta una de las más fantásticas experiencias de sincretismo y convivencia cultural. Esa experiencia es también parte del ser misionero.